en este otro tubo, este es el que va a conducir el vapor, el cual va a calentar el solvente que está en este segundo balón. Aquí este dibujo tiene un error. Uno nunca puede calentar un balón directamente con el mechero. Tiene que instalar acá un trípode o una argolla con una placa de material refractario para que el calor que proporciona el mechero sea bien distribuido. Bueno, ese es un error que tiene este dibujo. El otro error es que este tubo es demasiado largo. Las conexiones tienen que ser lo más cortas posible. Si es muy largo, el vapor puede condensar acá y no va a calentar el solvente. Por tanto, este tubo tiene que ser lo más corto posible. El otro error es que no está instalado este termómetro. El termómetro nos va a servir para ver a qué temperatura destiló la mezcla, el solvente más el agua. Bueno, cuando entran en ebullición ambos compuestos, el vapor de los dos compuestos suben por este tubo y llegan al refrigerante. En el refrigerante, como encuentran un punto frío, van a destilar y se va a recibir en este colector. Como son compuestos inmiscibles, dependiendo de su densidad, uno va a estar en la parte superior y el otro en la parte inferior. Puedo separar estos compuestos a través de un embudo de decantación. Bueno, en esta figura entonces, que es la misma, con los mismos errores que tiene la anterior, acá, como les dije, se tiene que instalar una argolla, un trípode, más la placa de material refractario, aquí. Este otro que tiene que ser un tubo más corto, ¿ya? Y acá tenemos que instalar el termómetro. Una cosa que hay que poner acá. Aquí hay que poner un material poroso para evitar el sobrecalentamiento, para que la ebullición sea pareja. Bueno, y esto dice, el balón se coloca dejando un espacio no menor a medio centímetro entre la placa y tenemos el trípode, la placa y la distancia que debe estar el balón debe ser a medio centímetro, ¿ya? Bueno, el vapor que es generado acá va a pasar por este tubo, aquí hay que instalar el termómetro, y va a llegar acá y va a calentar entonces el solvente que está acá. Bueno, el termómetro nos va a servir entonces para determinar la temperatura a la cual ebulle la mezcla. Entonces, ambos vapores llegan acá al refrigerante, condensan y los vamos a recoger en este matraje Erlenmeyer. Y si lo queremos separar, lo podemos hacer a través de un embudo de decantación. Bueno, aquí en esta tabla se muestra la presión de vapor a distintas temperaturas del agua y del clorobenceno. Ambos, agua y clorobenceno, son inmiscibles, por lo tanto se podrían destilar a través de esta técnica. Si se destilaran en forma, por ejemplo, por una destilación simple,
el agua va a destilar a 100 grados y el clorobenceno a 131,7. Porque va a alcanzar, ¿no es cierto?, los 760 milímetros de mercurio en condiciones normales. Si se destilan, como son inmiscibles, se pueden destilar a través de esta técnica y van a destilar a 91 grados. El agua va a aportar 546 milímetros de mercurio y el clorobenceno aportaría 214 milímetros de mercurio. Si se suman, eso va a corresponder a 760 milímetros de mercurio y entonces entraría en ebullición la mezcla. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá en esta destilación? Hay una razón, entonces, del número de moléculas al estado de vapor, razón entre el solvente y el agua, la cual va a ser igual a la razón de sus presiones de vapor del compuesto y del agua. Ahora, en el destilado, el número de moléculas va a ser igual a la razón entre el peso del destilado, del compuesto, partido por su peso molecular. Y el número de moléculas de agua en el estado de vapor va a ser igual al peso del agua en el destilado partido por su peso molecular. Por tanto, nosotros, a través de esta técnica, nosotros podemos determinar el peso molecular de un compuesto desconocido, que sería entonces otra aplicación de esta técnica. Veamos entonces, acá tenemos el número, la razón, ¿no es cierto?, entre el número de moléculas del solvente por su peso molecular dividido por el número de moléculas en el estado de vapor por su peso molecular del agua. Va a ser igual a la presión de vapor del solvente por su peso molecular y dividido por la presión de vapor del agua por su peso molecular. Entonces dijimos que a través de esta técnica nosotros podríamos determinar el peso molecular de un compuesto desconocido y así poder identificarlo. ¿Ya? Bueno, esta parte es la del destilado, lo que uno recibe, la mezcla de líquidos que uno recibe. Entonces, si nosotros reemplazamos la parte, esta NX por el peso molecular, por esta relación, ponemos aquí, eso es el peso de X en el destilado. Y esto sería el peso del agua en el destilado. ¿Qué es lo que recibo yo? Mililitros de X y mililitros de agua, ¿no es cierto? Mililitros del solvente, mililitros de agua. La puedo recibir en una probeta para poder medir el líquido, ambos líquidos. Entonces tengo mililitros de X y mililitros de agua. Para transformarlo en masa o en peso, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, ¿qué puedo hacer para transformar mililitros en gramos, en masa? A ver, alguien que me conteste. Multiplicar con la densidad, sí. Sí, Isabel. Se multiplica por la densidad del compuesto y la densidad del agua, que todos sabemos que es igual a 1, ¿no es cierto? Ya.
Bueno, sigamos entonces y tendríamos resuelto este problema. Medimos entonces la cantidad en la probeta del solvente y lo multiplicamos por su densidad. Si nosotros no conocemos la densidad de ese compuesto, la podemos determinar. Ustedes ya saben ya cómo determinar la densidad de un solvente, ¿no es cierto? Podríamos utilizar el método del pignómetro y determinaríamos la densidad, porque se recibe una pequeña cantidad. No podríamos hacerlo con un densímetro que se necesita mayor cantidad. Entonces determinamos la densidad del solvente y lo multiplicamos por los mililitros en el destilado. La densidad del agua es 1, ya la sabemos, entonces transformamos los mililitros en gramos de agua. Ya, esta parte está resuelta. Esta es la incógnita, el peso molecular del solvente. Bueno, en el equipo instalamos un termómetro y el termómetro nos va a servir para determinar la temperatura a la cual ebulle la mezcla. Entonces, con esa temperatura, vamos al manual de laboratorio y ahí están tabuladas todas las presiones de vapor del agua a distintas temperaturas. Con la temperatura de ebullición de la mezcla, entonces, buscamos la presión de vapor del agua. El peso molecular del agua, lo sabemos, 18 gramos por mol. Y nos faltaría la presión de vapor del solvente. Entonces, determinamos la presión atmosférica porque nosotros sabemos que la presión atmosférica va a ser igual a la presión de vapor total, ¿ya?, de la mezcla. Y determinamos en un barómetro la presión atmosférica. La presión atmosférica va a ser igual a la presión de vapor total. Y como sabemos la presión de vapor del agua, se la vamos a restar a la presión de vapor total y vamos a tener entonces resuelto esta parte, que es la presión de vapor del solvente. Y despejamos el peso molecular del solvente y tenemos resuelto el problema. Bueno, para determinar entonces, resumiendo, para determinar el peso molecular de un compuesto desconocido, nosotros necesitamos algunos parámetros experimentales y que lo podemos, ¿no es cierto?, sacar de la destilación por arrastre con vapor, ¿ya? Tenemos que saber la temperatura de ebullición de la mezcla a través del termómetro que está instalado en el equipo. La presión atmosférica, tenemos un barómetro, determinamos a través del barómetro la presión atmosférica que va a ser igual a la presión de vapor total. A la temperatura de ebullición de la mezcla, entonces, determinamos la presión de vapor del agua consultando en un manual de laboratorio, buscamos la tabla donde están tabuladas todas las presiones de vapor del agua a distintas temperaturas. Ya, tenemos la presión de vapor del agua, la presión de vapor total, que es igual a la presión atmosférica, y por diferencia vamos a determinar la presión de vapor del solvente. Vamos a tener el volumen del destilado, es decir, el volumen del agua y el volumen del compuesto, y lo multiplicamos por la densidad del agua y del compuesto y vamos a tener todos los datos suficientes para poder determinar el peso molecular del compuesto desconocido. De esa manera entonces se determina a través de una destilación por arrastre con vapor de agua el peso molecular de una muestra desconocida. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de esta técnica?
determinar el peso molecular, que ya lo vimos, purificación de compuestos inmiscibles con agua y que se descomponen en su punto de ebullición, purificación de compuestos inmiscibles con agua que poseen un alto punto de ebullición. Bueno, estas dos aplicaciones también se pueden determinar a través de otra técnica. A ver, ¿por qué otra técnica yo puedo determinar o purificar compuestos que se descomponen en su punto de ebullición o que tienen un alto punto de ebullición? ¿Quién me contesta? ¿Mm? A través de la... Sí, Patricio. A través de la destilación a presión reducida. Y esa misma aplicación se puede realizar a través de la destilación por arrastre con vapor de agua, siempre y cuando esos compuestos sean inmiscibles con agua. ¿Mm? Bueno, también se puede aplicar a través, para la extracción de compuestos desde un sólido. Se pueden extraer aceites esenciales, se utiliza en la fabricación de perfume, para aislar principios activos de acción farmacológica, para también aislar resinas. ¿Mm? Bueno, aquí está el equipo. Cuando se quiere utilizar como una extracción, se ponen acá, bueno, aquí está el agua, el tubo de seguridad, se pone ya sean las hojas, por ejemplo, si yo quiero sacar una esencia de eucaliptus, pongo aquí las hojitas de eucaliptus trozadas, o también alguna flor, por ejemplo, lavanda, también la puedo poner acá, y aquí obtengo una mezcla de agua más la esencia. Son inmiscibles y las puedo separar a través de un embudo de decantación y ahí obtengo entonces la esencia de las flores de lavanda o de eucalipto. ¿Qué pasó? Ajá. Bueno, veamos la extracción, ¿no es cierto? La destilación por arrastre con vapor también se puede emplear para separar, como les dije antes, aceites esenciales. ¿Qué es lo que son los aceites esenciales? Son mezclas complejas de hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos carbonílicos, aldehídos aromáticos, fenoles, que se encuentran en hojas o cáscaras, semillas de algunas plantas. Bueno, ¿cuáles son las precauciones de esta técnica? Las conexiones tienen que ser lo más cortas posible y tienen que estar bien ajustadas. Bueno, se va a obtener una mayor eficiencia a mayor insolubilidad de los componentes. Ahora, el compuesto o los compuestos pueden solidificar, ¿no es cierto?, en el refrigerante, sobre todo cuando se quiere obtener las resinas. Ahí se deja de que circule el agua
en el refrigerante, solamente. Bueno, eso es todo entonces. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Dice, a ver, ¿en qué se calienta? ¿Quema atrás? Se calienta, a ver, vamos para atrás. Se calienta en el primer balón. ¿Mm? El agua es el vapor de agua es el que va a calentar el compuesto que está en el segundo balón. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Llegamos hasta acá entonces y vamos a tener un receso de 20 minutos. Voy a ver la hora. Son las 15:41. A ver, 20 minutos más. A las 16 horas van a tener el seminario. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Terminamos entonces la clase. A las 16 entonces tienen el seminario.